No voy a la iglesia porque ahí solo hipócritas hay. Eso es lo que dicen muchas personas. ¿Qué le diría usted a estas personas si usted lo escucha decir esa frase? ¿Qué le diría? Mire, mi hermano, ese pensamiento lo repiten muchos. No solamente son una o dos personas, son muchas personas que repiten ese pensamiento, pero nace de una confusión. Y esa confusión es el enemigo que se las pone en su mente, en su cabeza. Mira, si alguien decide alejarse de la iglesia porque hay hipócritas, dice él, dice ella, entonces también debería alejarse del gimnasio, del mercado, de la calle, de la escuela, de su trabajo. También debería alejarse de la familia, de las amistades y hasta en uno mismo. Hasta en uno mismo. Hay momentos que nos comportamos hipócritas también nosotros. Entonces, lo que estoy diciendo que para alejarse de donde hay hipocresía, la gente debería salirse de este mundo. Porque en este mundo, en cualquier lugar que vayamos, vamos a encontrar hipocresía. La diferencia es que a la iglesia la gente le exige perfección absoluta. Esa es la diferencia, y por esa razón es que los ojos y los dedos están apuntando a las iglesias, a las congregaciones. A un borracho del mundo nadie le reclama que ande tomado, porque es del mundo. Pero si un creyente falla, inmediatamente dicen: ¿viste? ¿Te fijaste? Hipócrita. Es un hipócrita. ¿Por qué? Porque se espera algo diferente de él. Porque se espera algo diferente de ella que está asistiendo a la iglesia. Y esa es la razón por la cual muchos apuntan más a la iglesia. Pero mira, bíblicamente no toda persona que falla es hipócrita. Y debemos entender eso. No toda persona que falla es hipócrita. Una cosa es luchar contra el pecado y otra cosa es amar el pecado. El hipócrita verdadero es el que vive una doble vida deliberadamente, aparentando santidad, pero en realidad ama el pecado y no quiere arrepentirse. Lo que quiere es estar acariciando el pecado, lo que quiere es estar viviendo esa doble vida. No quiere arrepentimiento. Pero muchos creyentes no están cómodos en el pecado. Cuando fallan, muchos creyentes sienten vergüenza, tristeza, temor de Dios. Así pasan muchos. Lloran, se esconden, se sienten indignos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque el Espíritu Santo los redarguye. Y por eso muchos se sienten así cuando fallan. El mundo no siente esa lucha espiritual. El mundo no la siente. El mundo dice: así soy yo. El mundo dice: me vale. El mundo dice: yo hago lo que quiero. Así es el mundo. Pero el creyente que cayó muchas veces está en guerra consigo mismo. Hay una guerra interior, hay una guerra espiritual. Dice el apóstol Pablo en el libro a los Romanos capítulo 7 versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Amén. Amén. ¿Te das cuenta que el apóstol Pablo tenía una lucha interna? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, dice el apóstol Pablo. Pablo no estaba justificando el pecado en ningún momento. Estaba describiendo la lucha de alguien que quiere agradar a Dios. Y él está describiendo la lucha que él tenía en su interior, esa lucha espiritual que él tenía, una lucha con la carne y el espíritu. Eso es lo que está haciendo una descripción de aquel creyente, de aquella creyente que quiere agradar a Dios. La iglesia no es un museo de perfectos.
La iglesia es hospital de almas. Muchos quieren entrar a una congregación y encontrar puro santo perfecto. Pero la iglesia está llena de personas en procesos. Por esa razón es que nosotros vamos a ver dentro de la congregación cosas que también se ven en el mundo, porque son personas que están en un proceso de transformación. Un hospital está lleno de enfermos, no de gente sana. Y la iglesia está llena de personas que necesitan que Dios las siga transformando. De eso están llenas las iglesias. Jesús mismo dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en la iglesia, ¿quiénes son los que están? Son puros pecadores que están buscando con un corazón contrito y arrepentido del Señor para que los transforme. Si alguien dice: no voy a la iglesia porque hay hipócritas, esto es parecido a decir: no voy al hospital porque ahí hay enfermos. Y entonces no vas a buscar la sanación, porque como en el hospital hay enfermos, no vas a buscar tu sanación tú, y te vas a quedar enfermo hasta morir. Precisamente por eso están ahí esas personas. Precisamente por eso estamos en una congregación, porque necesitamos cambiar, necesitamos que Dios nos transforme. El diablo usa esa excusa para alejar a muchos de Dios. Hay personas heridas por malos testimonios. Y sí, existen tristemente falsos creyentes y falsos líderes. La misma Biblia lo advierte. Jesús habló en su palabra de lobos rapaces vestidos de oveja. Tristemente existen, claro que sí, no lo podemos negar. El error está en dejar a Cristo por culpa de los hombres. Ese es el error que tú cometes, repitiendo esa frase que no vas a la iglesia porque hay hipócritas. Mira, si un médico falla, te pregunto, dejas de buscar la medicina. Mira, si un maestro es malo, te pregunto, abandonas el estudio. Entonces, ¿por qué abandonar a Dios por causa de personas? Muchos usan esa frase como excusa. Muchos la usan como una excusa. No voy porque todos son hipócritas. Pero mientras dicen eso, siguen juntándose con mentirosos, con hipócritas, porque donde van, en el lugar donde existe, donde van, ahí van a encontrar también mentirosos, ahí van a encontrar hipócritas, ahí van a encontrar orgullosos, inmorales y personas falsas en otros ambientes también. Claro que sí. Alejarse de la iglesia con esa excusa y después ir a otro lugar donde va a encontrar igual o peor, porque en la iglesia hay gente que busca restauración y los otros les gusta vivir esa vida de hipocresía, de mentira y de orgullo. La realidad es que muchas veces no rechazamos a la iglesia, rechazamos la confrontación espiritual. Esa es la realidad, porque en la iglesia la palabra te corrige y quizás tú no quieres que te corrija la palabra y por eso la rechazas buscando una excusa. La palabra te reprende y te llama al arrepentimiento. Jesús tuvo un traidor entre los 12 y no dejó de hacer discípulos. Entre los 12 estaba Judas Iscariote. Imagínese eso. Imagínese. El mismo Jesús tenía un hipócrita en su grupo cercano. El mismo Jesús lo tuvo. Y aún así, Cristo no cerró el ministerio diciendo: ya no vale la pena congregarse. ¿O lo hizo? Y mira que el hipócrita que tenía Jesús dentro de los 12 no fue alguien que le causó una heridita, quizá como tú te la causaron. Porque tal vez tú te sientes herido por alguien quien te causó esa herida. Pero el que tenía a Jesús dentro de los 12 no fue una heridita. Lo llevó a la cruz, lo llevó a golpes, lo llevó a humillaciones. Por unas monedas lo entregó. Eso no fue algo pequeño lo que le hizo.
esa persona. Sin embargo, Jesús continuó con su ministerio, no cerró su ministerio, no dijo no vale la pena seguir. No lo dijo. Y ese es el ejemplo más grande que nosotros debemos tener y tomar en cuenta. La presencia de falsos nunca elimina lo verdadero. Nunca. Hermanos, que existan billetes falsos no significa que el dinero verdadero no exista. Porque allí andan rondando un montón de billetes falsos. Y yo te pregunto, ¿quiere decir que como hay billetes falsos, también los que tú andas en el bolsillo son falsos? Para decir que por algunos falsos e hipócritas en la iglesia, decir que todos son falsos, que todos son hipócritas. No es así, mi hermano. No te dejes confundir por el enemigo. No te dejes confundir. También la iglesia debe examinarse. Oiga bien, este mensaje también lo dirijo a la iglesia, porque esta prédica no es para justificar el pecado dentro de la congregación. La iglesia debe buscar santidad. Debe haber arrepentimiento verdadero. Debe haber disciplina bíblica. Amén. Debe haber transformación. Y también le hablo a la congregación, también le hablo a la iglesia, XY que sea la iglesia. Porque una cosa es caer y levantarse, otra es vivir aparentando sin querer cambiar. La gracia de Dios no es licencia para pecar, no es licencia. Así que concluyo. Decir no voy a la iglesia porque ahí hay hipócritas es una excusa peligrosa y es una excusa incoherente también. No tiene ninguna coherencia, porque hipócrita hay en todos lados, en todas partes. Y para no ir a un lugar donde no hay hipócritas, habría la necesidad de salir de este mundo entonces. La diferencia es que en la iglesia hay pecadores luchando para dejar de ser hipócritas. La iglesia verdadera no está formada por gente perfecta, sino por personas imperfectas que reconocen que necesitan a Cristo. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Porque cuando nosotros tenemos esa excusa, decimos, no, si yo me acerco mejor a Dios, pero a la gente hipócrita de las iglesias no. ¿Lo estás buscando de verdad Dios? ¿O una excusa para no acercarte a Dios? Porque mira, cuando tú te alejas de una congregación, de adorar a Dios en una congregación, te estás alejando de Dios. Y ese es otro error que en otra predicación, si Dios lo permite, lo vamos a tocar ese punto. Porque hay personas que dicen, me alejé de la congregación, no de Dios. Déjame decirte, mi hermano, que la Biblia enseña que cuando tú te alejas de una congregación, te estás alejando de Dios. Amén. Y en el nombre del Señor vamos Gloria a compartir Dios. lo que el Señor enseña acerca de ello.